Hola, hola, bienvenidos, gusto de saludarlos. Estamos comenzando el capítulo número 18 de este programa, El Ciudadano Germán, que se transmite a través de mi canal de YouTube, correspondiente al 3 de enero del 2021. Obviamente desearles un feliz año nuevo, ¿cierto? Un año que sea próspero en distintos ámbitos, tanto individualmente, ¿cierto? Y en colectividad para este país, para Chile y para todo el mundo. Desde luego ha sido el recién año que pasó, un año muy difícil para la humanidad, sobre la cual han quedado muchos momentos tristes, ¿cierto? Pero a la vez muchos aprendizajes respecto a la situación que ocurrió y sigue ocurriendo respecto a la pandemia del coronavirus, ¿cierto? Por lo tanto, este programa, aparte de estar cargado por un análisis de lo que fueron los principales elementos del año 2020, ¿cierto? A modo de resumen, también es un pequeño homenaje a aquellas personas que tanto a nivel internacional como nacional perdieron la vida por esta pandemia, esta enfermedad, virus, como queramos llamarlo, ¿cierto? Es importante recordar a aquellas personas que dejaron este mundo por diversas razones referentes a esta situación y desde luego también a sus familiares y a sus seres más queridos. Así que este programa, que es el inicio del año 2021, también va dedicado a la memoria de todas esas personas que ya no están en este mundo terrenal. Pero bueno, tal como lo decíamos al inicio, este es un programa especial en donde no solo inauguramos este año, sino que también revisamos los aspectos más importantes del año pasado. Desde luego, claramente, en términos de contingencia, como es la primera parte de este programa, la noticia que marcó claramente la agenda de todo el mundo fue la epidemia por coronavirus, ¿cierto? Una situación que surgió específicamente a fines del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, y que se fue expandiendo rápidamente al mundo y que generó una situación que hasta el día de hoy es bastante delicada. Desde luego hoy día ya se están suministrando las primeras dosis de vacunas en el mundo y eso genera una esperanza muy grande, pero durante el año 2020 fue algo muy difícil, muy complejo y desde luego también acompañado de la grave situación económico-financiera mundial, justamente por estas restricciones de salud pública. La producción mundial cayó y cada país ha tenido que enfrentar esa situación de diversa manera, ¿cierto? En el caso chileno también obviamente hay una repercusión importante en una contracción de la producción del Producto Interno Bruto que va a fluctuar entre el 6,5-7%, ahora se están consolidando esas cifras finales, ¿cierto? Y por ejemplo un desempleo que en su momento más álgido llegó a más de un 14%, ¿cierto? Ahora las cifras han bajado, están bordeando el 10%. Y claro, si uno agrega una serie de elementos asociados a situaciones puntuales de la ley de protección en el empleo, probablemente en los momentos más difíciles tuvimos una condición de desempleo más del 20%, una situación que no se veía hace mucho tiempo en Chile, ¿cierto? Y que también cada país lo verificó en sus distintas realidades y también cada país, principalmente desde las políticas fiscales, lo abordó de distintas formas. En el caso chileno también aumentando el gasto público, ¿cierto? Aumentando la deuda. Y desde esa perspectiva obviamente se generan situaciones de cómo ir estabilizando 2021-2022 la economía del país, promoviendo el crecimiento económico y con ello inyectando posibilidades concretas para disminuir las tasas de desempleo. Así que obviamente eso marcó claramente la agenda mundial y desde luego también la agenda nuestra, ¿cierto? Y en el caso chileno, aparte de esa situación, el tema del plebiscito que se llevó a cabo el 25 de octubre del 2020, en donde claramente la opción del apruebo generó una nueva carta de navegación respecto a la hoja de ruta para el 2021. Ya estamos en el 2021, en donde aparte de las nutridas elecciones que vamos a tener, se va a agregar el 11 de abril la elección de los representantes, de los constituyentes que van a ser elegidos por la votación popular para ser parte de la configuración de un trabajo
que irá entre 9 meses y un año para tener una nueva constitución política para nuestro país. Desde luego eso, junto con una serie de otros elementos importantes, por ejemplo, la elección presidencial, entre otras, va a marcar claramente nuestra nueva carta de navegación. Y probablemente, en términos simbólicos, es la representación, en el caso del plebiscito, del cierre de un ciclo que termina para Chile después de 40 años, ¿cierto? Desde las reformas estructurales de los años 80 en periodo militar hasta este plebiscito que se lleva a cabo en el contexto de una serie de movimientos sociales y de crisis política que vivió el país a contar de octubre del año 2019. Por lo tanto, lo que va a ocurrir ahora este año es muy importante desde la perspectiva de esa situación particular para nuestro país. Y desde luego, en ese sentido, llamarlo a todos y a cada uno de ustedes a participar activamente en términos de informarse respecto a lo que está ocurriendo, quiénes van a ser los candidatos a constituyentes, ¿cierto? Y de esa forma generar no solo una representación ciudadana, sino que también una directriz de control, ¿cierto? De accountability, de rendición de cuentas, justamente por la responsabilidad que van a tener estos constituyentes en una situación tan importante como es cambiar la Carta Magna que actualmente rige en nuestro país, que es la Constitución de 1980, con reformas constitucionales principalmente hechas en democracia. Así que eso, a grandes rasgos, es nuestra primera sección, ¿cierto? Porque vamos a seguir detallando algunos aspectos en las siguientes secciones de este programa, ¿ya? Así que con esto terminamos nuestra primera sección. Bien, seguimos con esta segunda sección de nuestro programa El Ciudadano Germán, ¿cierto? Que está asociado a comentar libros, a hablar de algún libro que pueda ser relevante, por la importancia que tiene para el desarrollo individual el leer y obviamente para tener mayor opinión a nivel colectivo de sociedad respecto a muchos temas, ¿cierto? Bueno, con tremenda satisfacción quiero mostrarles el día de hoy un libro que está vinculado justamente a Chile y a su futuro. Se llama El Chile de hoy y del mañana, una mirada interdisciplinaria a los desafíos del país en el siglo XXI. ¿Por qué lo digo también con mucha satisfacción? Porque este libro, yo soy partícipe de la edición general del texto y soy coautor de 3 de los 8 capítulos. Así que aquí lo voy a mostrar con mucho orgullo. El Chile de hoy y del mañana. Y que está escrito por mi persona, como lo había planteado, pero también con el gran aporte de profesionales de primer nivel, de distintas áreas del conocimiento, como son Javier Álvarez Van de Putte, Francisca Aranea Morales, Guido Asensio Gallardo, Fabián Bustamante Holguín, René Fernández Montt y Lucía Vergara Cañumiro. Efectivamente, este es un libro con un esfuerzo colectivo. Voy a leer primero la contratapa. La sociedad a nivel mundial ha experimentado cambios importantes en las últimas 3 décadas, lo que por cierto ha permeado también a las instituciones y estructura social chilena. Esta realidad se evidencia en nuevas formas de interacción social, ¿cierto? Cuestionamiento a las instituciones políticas y económicas tradicionales y al establecimiento de nuevos parámetros vinculados a establecer un nuevo orden social. En virtud de esta realidad emergente y su importancia en el contexto de las discusiones de asuntos públicos de interés, un conjunto de profesionales e investigadores han unido esfuerzos para escribir diversos capítulos en formato de ensayo, relacionados con pensar en el futuro de Chile desde diversas áreas del conocimiento. Los temas tratados en el libro son los cambios emergentes de la sociedad chilena a contar de octubre de 2019, análisis político, temas de etnicidad, una discusión acerca de un nuevo modelo económico para el país, nuevas perspectivas de la economía del trabajo, el fenómeno de la inmigración y temas relacionados con políticas públicas de discapacidad. Este esfuerzo intelectual pretende seguir abriendo espacios vinculados a los desafíos estratégicos de Chile en el contexto del siglo XXI. Es decir, este libro, que la génesis parte
por ahí por septiembre del año 2019. Yo había terminado recientemente mi primer libro, Estado Mercado en la educación chilena, y desde luego me hacen una entrevista, lo recuerdo muy bien, de un gran amigo, Rodrigo Pino, al cual le mando un gran saludo. Y él en la entrevista en su programa radial de la Universidad de la República me pregunta qué tengo en mente, pensando en que cuando uno escribe un libro ya está pensando en otro. Y le respondí que no lo tenía muy claro, pero sí tenía una idea primaria de escribir algo relativo a Chile y su futuro. En ese momento pensando en áreas clave de desarrollo. Pero, desde luego, como posteriormente ocurrió el estallido social chileno y durante el año 2020 se desarrolla el tema de la pandemia, esa idea original, sin perderse, ¿cierto?, se va acomodando a esos vaivenes y va originando capítulos de acuerdo a las invitaciones que hice para ir configurando temas, ¿cierto? Es por eso que hay una participación de sociólogos, ¿cierto?, de administradores públicos, de contadores, de economistas, de historiadores, ¿cierto?, que van configurando distintos capítulos, como dice la lectura de la contratapa, ¿cierto?, y que van teniendo en un formato de ensayo justamente la mirada no solo de analizar un tema, sino que pensando justamente en el futuro. Es decir, todos los países, el mundo entero está viviendo cambios muy vertiginosos en el siglo XXI, ¿cierto? Ya hemos terminado 2 décadas de este siglo y nos damos cuenta que los cambios son cada vez más dinámicos y más complejos de comprender. Entonces, en ese sentido, se establecieron capítulos para comprender el tema del estallido social, ¿cierto?, para hablar de política desde la perspectiva de miradas de algún sector político o de una configuración, de una forma de relacionarse con la sociedad civil, temas de etnicidad, ¿cierto?, el etnofuturo, en un país que tiene todavía ciertas problemáticas étnicas importantes, el tema de la migración, que acá en la última década el fenómeno inmigratorio ha sido muy importante, por lo tanto también es importante discutir política de discapacidad, porque siempre hay temas y deudas pendientes en ese tema. Y también los capítulos asociados a la economía, porque siempre la economía de un país es fundamental en el desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Y en ese sentido claramente hay una historia económica del país y hay desafíos económicos en un concierto internacional. ¿Y para qué hablar de la economía laboral? Porque evidentemente ahí también hay grandes cambios que ya estamos viviendo y que se van a acrecentar en las próximas décadas. Así que la verdad es que este libro, pese a que uno pudiera sonar muy autorreferente, realmente es un gran aporte o un gran esfuerzo que cualquier persona lo puede leer, ¿cierto? No está hecho, no está escrito en un código para investigadores, para académicos, personas que saben muy profundamente los temas. No, es un libro de divulgación que lo que busca es abrir espacio sin creernos los dueños de la verdad. Simplemente decir, a través de esto me surge cierta interrogante y yo también quiero aportar a ese debate de ideas. Así es que, terminando el año 2020, ¿cierto?, porque este libro fue lanzado en diciembre del 2020, e inaugurando este año 2021, obviamente con mucha satisfacción les muestro este libro. Lo voy a mostrar ahí de nuevo, El Chile de hoy y del mañana. Una mirada interdisciplinaria a los desafíos del país en el siglo XXI, donde yo soy editor y coautor de 3 capítulos y cuento, se genera la participación extraordinaria de Javier Álvarez Vandepute, Francisca Aranea Morales, Guido Asensio Gallardo, Fabián Bustamante Holguín, René Fernández Montt y Lucía Vergara Cañumir, a quienes aprovecho a agradecer por haber recibido este llamado, la motivación para escribir y para llegar a esta obra tan bonita. Así que con este libro de presentación terminamos esta sección de nuestro programa. Bien, continuamos con esta tercera sección de nuestro programa, El Ciudadano Germán, en donde respondemos a alguna pregunta de la audiencia, ¿cierto? Y nos referimos a algún tema en lo particular. En esta ocasión, como se trata de un programa que analiza las principales noticias o los principales temas relacionados con el año
2020. Obviamente la pregunta de síntesis fue cuáles, a mi juicio, fueron los hechos más relevantes, los sucesos más relevantes a nivel internacional y a nivel nacional. Pues bueno, respecto de esa pregunta, ¿cierto? Aquí tomé algunos apuntes, ¿cierto? Para guiar mi respuesta. A nivel mundial, ¿cierto? Y que también se vincula a lo nacional, sin lugar a dudas, todo lo relacionado con la pandemia de coronavirus, el COVID-19, sin lugar a dudas fue el gran tema a nivel mundial. No solo por las repercusiones de salud pública, como lo habíamos dicho al inicio del programa, con millones de contagios, lamentablemente una cantidad importantísima de fallecimientos, sino porque demuestra los niveles de vulnerabilidad que tiene el mundo, si se puede decir de alguna forma, respecto a temas de salud o a situaciones que muchas veces nos dan la señal de que no está todo controlado, ni siquiera en los países del primer mundo con alto nivel de desarrollo. Y acompañado de eso, obviamente, también aquí lo tengo notado, eso generó una gran crisis económica mundial. Es decir, la contracción internacional, es decir, la caída de la producción representada en el producto global, ¿cierto? Desde luego generó repercusiones sobre todo en el empleo y en el debilitamiento de las arcas fiscales de los distintos países, ¿cierto? Y por ende también a su vez a la acción a través de la política fiscal para poder minimizar o mitigar los graves daños, ¿cierto? Y es por eso que uno ve como los niveles de aumento del gasto público, muchas veces evidenciado en déficit fiscal, y el aumento de la deuda se dio en un contexto como este para hacerse cargo de distintas directrices y acciones concretas de política para poder enfrentar la situación, sobre todo de las personas que perdían el empleo y de los sectores más desfavorecidos de cada uno de esos países, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay una noticia muy importante. Y también creo yo, aunque no, obviamente no tiene la misma cobertura del tema de salud como tal, en términos de pandemia y de la crisis económica internacional, pero también me parece relevante el tema de los asuntos relacionados con el medio ambiente. Porque si hay una enseñanza que nos deja esta pandemia es que se empezaron a ver menores niveles de contaminación atmosférica, de emisión de contaminantes, de contaminación de agua. Muchos animales, peces empezaron a volver a sus hábitats naturales y eso dio muchas lecciones respecto al nivel de vulneración que ha hecho el ser humano respecto al tema medioambiental. Por lo tanto, también es una noticia porque nos lleva a generar una gran ventana de oportunidades respecto a la necesidad de establecer un modelo de crecimiento económico, de desarrollo, que vaya a la par de una economía sustentable y una condición de protección del medio ambiente que vaya más allá de una declaración de buenas intenciones. Y esto yo lo digo más que nada no como una situación, ¿cómo decirlo?, de que se puede tomar o no esa opción, sino que es la gran señal respecto de que si no tomamos ese rumbo, el día de mañana nos vamos a encontrar con un problema gravísimo, ¿cierto? Y ya con estas señales en términos de escasez hídrica, ¿cierto?, de deforestación, desertificación, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que aquí hay un tema que necesariamente tiene que conversar mejor, es decir, la economía con el desarrollo sustentable. Así que también me parece una noticia importante. Y la última, también, siempre cuando uno termina un año y lo revisa, efectivamente los decesos de personas importantes en el mundo van quedando registrados, ¿cierto? Y en este caso, a mi modo de ver, la muerte que generó mayor efecto a nivel mundial fue la de Diego Armando Maradona, ¿cierto? El futbolista argentino que desde una perspectiva netamente deportiva generó un gran legado a nivel mundial para el fútbol. Muchos sociólogos, otros cientistas sociales plantean que también hay un legado más allá del fútbol, en la representación social de lo que generaba Maradona, y por eso el alto nivel de connotación en su fallecimiento. Es decir,
Una vez que se supo el fallecimiento de Maradona, todas las cadenas empezaron a cubrir del mundo la noticia. Y por otro lado fue noticia, aparte de su deceso, porque se generó una polémica que está presente casi siempre cuando alguien famoso, por decirlo de alguna forma, fallece y se cuestiona la relación entre el legado que deja en un ámbito particular y muchas críticas respecto a ciertas situaciones de su vida personal que muchas veces pueden invalidar ese legado. Siempre hemos hablado de cantantes, artistas, escritores, poetas, etcétera, etcétera, que fallece, se habla del legado y también de situaciones particulares que a lo mejor enturbian esa situación. Por lo tanto, Maradona también abrió esa discusión nuevamente respecto de si se puede o no separar las aguas respecto a alguien que genera un gran legado en un ámbito, por ejemplo en este caso deportivo, versus a ciertas situaciones personales que pueden ser un poco más complicadas, ¿cierto? Por lo tanto queda ahí como una de las grandes noticias del año, y yo me adhiero también, mirándolo solo desde lo deportivo. Desde luego el legado de Maradona trasunta más allá del fútbol como tal, sino que al fenómeno social, aquí voy a hablar como sociólogo, al fútbol como representaciones imaginarias, ¿ya? Y lo otro, desde luego, abierto a dialogar respecto a ciertas situaciones donde él en vida cometió ciertos errores, muchas veces a lo mejor ilícitos incluso, tuvo que pagarlo, pidió perdón, pero también que queda como una señal de ese rumbo que no hay que seguir, ¿cierto? Bueno, en el caso nacional, ya yendo a noticias nuestras, muy brevemente, obviamente, la crisis económica derivada del coronavirus, 6 a 7% del PIB chileno se establece que va a ser la contracción final, ¿cierto? Obviamente todo lo que fueron las medidas paliativas con el aumento del gasto fiscal y todos los sistemas que el gobierno trató de instaurar. Algunos dicen que de forma muy buena, otros que no, ¿cierto? Y de ahí viene el tema de la baja aprobación presidencial, entre otros factores, que es un tema importante desde el punto de vista de la gobernanza y gobernabilidad de Chile, por lo tanto también es una noticia en sí misma. Claramente la posibilidad concreta de haber sacado el 10% de la AFP en dos oportunidades por parte de una gran mayoría de cotizantes fue una noticia muy importante, porque generó un símbolo respecto de uno de los bastiones creados en el gobierno militar, en el régimen dictatorial militar, que permanece hasta el día de hoy, pero que se quebranta o abre la posibilidad eventual de generar un nuevo sistema de seguridad social. Entonces claramente fue una noticia muy, muy importante, ¿cierto? Aquí lo estoy viendo, bueno, el bajo nivel de apoyo al presidente, el presidente con más bajo nivel de aprobación de todos los presidentes desde la reinstauración democrática, un problema grave para muchos, incluso tanto personeros del propio gobierno oficialista y de expertos políticos. Se habla, ¿cierto?, de una gestión del presidente Piñera con muchos problemas y muchas carencias en términos de carta de navegación política. Por lo tanto, obviamente es una noticia, ¿cierto? Aquí tengo anotado también la crisis hídrica, desde luego, más allá de la situación ambiental, claramente queda en evidencia que Chile tiene un problema grave con el tema hídrico y que va a ser probablemente unas discusiones en términos de los derechos o las nomenclaturas de bienes públicos relacionados con la nueva constitución. El fenómeno emergente del teletrabajo, si hay algo, entre otras lecciones que nos dejó la pandemia, fueron nuevas formas de gestionar la educación y también el famoso teletrabajo, ¿cierto?, que muestra en evidencia o apura esta situación de cambios vertiginosos en el mundo del trabajo en a lo menos un tercio de la matriz productiva, que también yo lo planteo en el libro El Chile de hoy y el mañana, con el tema de los cambios en la economía laboral, ¿cierto? Lamentablemente también otra noticia importante, los femicidios en Chile. O sea, terminamos el año lamentablemente en diciembre con femicidios con alto impacto de cobertura mediática, de interés de la opinión pública, y dejan en evidencia que hay algo fundamental en Chile que no está funcionando, ¿cierto?, y que debe ser atendido con la más absoluta prioridad y en una mirada de política de Estado. No es posible
que sigan mujeres siendo violentadas, ¿cierto?, en sus derechos, en su integridad física, y terminan siendo asesinadas. Así que en ese sentido no solamente avanzar en temas de ley, de rigurosidad de la acción de la justicia, sino verificar cuáles son las bases sobre las cuales, por ejemplo, se derrumban discursos machistas o hegemónicos que pueden generar estas situaciones. Así que ahí hay un trabajo muy muy importante, sobre todo de los hombres, ¿cierto?, me incluyo, respecto a avanzar en estos temas, porque es algo muy triste y que no puede seguir. Y lo último, obviamente, el plebiscito. El plebiscito porque, como lo había planteado anteriormente, abre una serie de espacios relacionados con una nueva mirada, nueva configuración de la institucionalidad política chilena, ¿cierto? Aquí tengo anotado que en este año obviamente se va a trabajar en la elección de los constituyentes que van a trabajar en la redacción de una nueva constitución. Va a haber elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales por primera vez electos democráticamente, y obviamente la elección más importante junto con los constituyentes, que es la elección presidencial, donde vamos a tener un nuevo presidente o presidenta desde marzo del año 2022. Por lo tanto, es un año cargado con elementos muy importantes desde lo político y que queda marcado desde esta figura de lo que genera el plebiscito y lo que ocurre hacia adelante, ¿cierto? Así que esas son, a mi juicio, respondiendo a la pregunta, las grandes noticias a nivel nacional e internacional. Tal como lo había mencionado en programas anteriores, cualquier persona que quiera proponer una pregunta para discutirla acá en el programa, o para proponer otras secciones del programa, me pueden escribir al correo que va a aparecer ahí en pantalla, german.sangüesa1975@gmail.com, y yo gustosamente la preparo para poder abordarla de la mejor manera posible. De esta forma terminamos la tercera sección de este programa. Bien, seguimos con nuestro programa en su última sección, y que está asociado a lo que muchos conocen ya, ¿cierto?, que se llama la campana filosófica. Efectivamente, hablar de filosofía es fundamental para los individuos, para la sociedad, porque ahí están las grandes preguntas, ¿cierto?, las grandes reflexiones. Y obviamente en este programa especial, iniciando este año, ¿cierto?, y revisando lo que ocurrió el año pasado, voy a citar una frase importante de un filósofo griego importante en el desarrollo de la humanidad, Aristóteles, que planteó lo siguiente: educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. La voy a repetir. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Pues bueno, ¿por qué me parece importante esta reflexión? Porque denota una serie de elementos asociados a que muchas veces, por diversas razones, nos preocupamos de nuestro desarrollo personal, de estudiar, de tener alguna certificación académica en la escuela, en un instituto, en la universidad, ¿cierto? Y muchas veces eso nos genera ventanas de oportunidades para lo laboral, para producir mejor, para tener un mejor pasar, y eso en términos concretos no tiene nada de malo, es más, es bastante valorable, ¿cierto? Sin embargo, sobre todo en una sociedad como la del siglo XXI, por alguna razón, ¿cierto?, se ha exacerbado el no preocuparse tanto de los aspectos emocionales y mirar un poco más los aspectos materiales. Y eso también ha permeado los modelos educativos, donde se preocupa mucho del conocimiento, del poder rendir bien, más que, por ejemplo, ser un buen ciudadano, una buena persona, una persona que quiera a los animales, por ejemplo. Por lo tanto, en ese sentido, la enseñanza que nos deja Aristóteles es que el ser humano debe buscar un correcto equilibrio, ¿cierto? Y en este sentido, cuando se habla de educación, ese correcto equilibrio tiene que ver con, claro, desarrollar un área del conocimiento, ¿cierto?, conocimiento, habilidades, destreza, pero también la educación emocional. El mundo de las emociones es muy, muy importante, ¿cierto? Porque desde esa perspectiva podemos desarrollar un sentido más colectivo
ser empático, ser asertivo, tener una mirada de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿cierto? A propósito que este es el primer programa de este año y que recién estamos comenzando y ya hubo una celebración de fin de año, muchos vivimos, los que tenemos mascotas, el hecho de ver cómo nuestras mascotas, sobre todo los perritos, sufren con los fuegos artificiales, ¿cierto? Con estas detonaciones y lamentablemente se ha visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, cómo incluso eso genera la muerte de estos seres tan importantes, ¿cierto? Entonces, el cuestionamiento para relacionarlo con lo que plantea Aristóteles es ¿qué pasa con esas personas que compran estos artefactos y los detonan? Si piensan en los animalitos que sufren, si piensan en las personas que tienen alguna situación puntual, por ejemplo, niños que tengan alguna situación específica psicológica, estoy pensando en voz alta, ¿cierto? ¿Lo pensarán? ¿O qué pasa que no hay empatía respecto de eso, ¿cierto? O las mismas personas que venden estos artefactos. Ahí nos damos cuenta que esta frase de Aristóteles va más allá de una reflexión meramente filosófica desconectada de nuestra realidad, todo lo contrario. La empatía, la asertividad, el desarrollo emocional, el pensar en lo colectivo es fundamental, el altruismo. Y en ese sentido, el gran legado de tantas cosas que dejó Aristóteles también está asociado a eso. Y pensando también que Aristóteles promovía la felicidad como fin último del ser humano, ¿cierto? Por lo tanto, luego nuevamente, educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto, desde luego. Tener un buen resultado en una prueba o en un sistema educativo desde el rendimiento no asegura el tener buenas personas. Por lo tanto, ahí esa conjugación es importante, ¿cierto? Bueno, con esta reflexión de Aristóteles terminamos este programa, ¿cierto? El programa número 18 del Ciudadano Germán, 3 de enero del año 2021, el primero de este año, y que revisa lo que ocurrió principalmente en el año pasado. Si les gustó este programa en lo particular, denle un like, ¿cierto? Y si quieren suscribirse a mi canal de YouTube, pueden hacerlo permanentemente a través, ahí va a aparecer la dirección, ¿cierto? Profe Germán Sangüesa Muñoz, ese es mi canal de YouTube. Y ahí pueden acceder a estos contenidos y a otros que estamos preparando para el año 2021. En este mes probablemente vamos a hacer 1 o 2 programas más, ¿cierto? Para revisar los últimos temas asociados a contingencia. Vamos a seguir con este mismo formato de programa y ya terminando el mes de enero del 2021 vamos a tomar un receso. Como cualquier persona necesitamos un descanso, así que yo el mes de febrero lo voy a dejar para descansar, para disfrutar más con mi familia, con mis mascotas, con mis seres queridos, amigos. Y si Dios quiere, ¿cierto? Si todo anda bien, sobre todo el tema de la salud, volver en marzo con un programa renovado, ¿cierto? Con nuevas secciones para seguir aportando a la discusión de ideas, a debatir ciertos temas que pueden ser importantes a nivel nacional e internacional. Así que, bueno, obviamente en este programa reforzar el saludo de Año Nuevo, feliz Año Nuevo 2021, para todos y cada uno de ustedes, para sus familias, sus seres queridos, para Chile, para todo el mundo entero y desde luego con la convicción de que a través de nuestro esfuerzo personal, el esfuerzo que están haciendo las autoridades de los distintos países, poder salir adelante definitivamente de esta pandemia. Obviamente leer muy bien la lección que nos deja como una lección de vida y seguir con una situación de mayor normalidad para el bienestar de todos, ¿cierto? Así que con eso terminamos este programa y les mando un cordial saludo. Nos estamos viendo. Bye bye.